Establecemos contacto directo en Washington, D.C. con Otto Reich, ex subsecretario de Estado para América Latina. Señor Reich, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en el informativo. Andrea Bernal lo saluda. ¿Qué significa la captura del general Carvajal para el chavismo, para el régimen de Nicolás Maduro? Bienvenido. Muchas gracias y gracias por la invitación. Yo creo que lo que significa se puede oír en esa voz sumamente nerviosa del señor Maduro, porque él sabe bien que el señor Carvajal, que tiene mucha información sobre el involucramiento de altos funcionarios del gobierno de Venezuela en el narcotráfico, en apoyo al terrorismo internacional y en todos otros tipos de violaciones de la ley internacional, les representa un peligro muy grande a la estabilidad del gobierno de Venezuela, porque puede demostrar lo que hemos estado diciendo muchos, yo mismo en este canal, muchas veces en los últimos años, que el gobierno de Venezuela no es un gobierno normal, es un gobierno de crimen organizado, una organización de crimen organizado. El señor Carvajal es uno de varios miembros de muy alto rango del gobierno de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, que han sido encausados o acusados de ser miembros de organizaciones de crimen, de apoyar al terrorismo, en este caso las FARC, de ganarse enormes cantidades de dinero, millones, cientos de millones de dólares del narcotráfico, y de usar ese dinero para comprar armas para dárselo a grupos terroristas, en el caso de Carvajal, a las FARC. Señor Reich, a ver, ¿hay una posibilidad de que haya un problema, como lo dijo ya Nicolás Maduro, un problema diplomático y que al final no sea extraditado Carvajal a Estados Unidos como se espera que suceda en estos días y como lo ha pedido Estados Unidos? Bueno, sin duda que el gobierno de Venezuela va a hacer todo lo posible, incluyendo las amenazas, porque es muy claro que lo que está diciendo Maduro es una amenaza. Como dice que va a utilizar todas las fuerzas necesarias, ¿qué quiere decir eso? Para proteger a su cómplice, ¿no? El señor Carvajal, porque imagínense, si Carvajal se pone a hablar a la DEA en Estados Unidos o al Departamento de Justicia o del Tesoro de Estados Unidos y explicar cómo es que se llevaron a cabo todos esos crímenes, todo ese lavado de dinero, cómo se compraban armas, se le entregaban a las FARC, cómo tomaron lugar en el Palacio de Miraflores en Caracas, equivalente al Palacio de Nariño en Bogotá, reuniones entre altos miembros del gobierno de Hugo Chávez y las FARC. Imagínense que el señor Carvajal empiece a demostrar o a dar pruebas de que eso se llevó a lugar. Lo poco que le queda al gobierno de Venezuela de respeto internacional, que ya es muy poco, le quedan muy pocos países, desafortunadamente la mayoría de ellos son países vecinos de Venezuela que todavía le dan un respeto que no se merecen, eso va a desaparecer muy rápidamente. Señor Reich, yo veía titulares el día de hoy, hay gente y analistas políticos que están comparando al general Carvajal con el Montesinos de Fujimori. ¿Usted lo podría también asociar de esa manera? No, mire, yo diría que no. Le voy a decir por qué. Porque Montesinos era único. Montesinos era aparentemente el único individuo del gobierno de Perú en aquel momento, del presidente Fujimori, que estaba envuelto en tráfico de armas, en apoyo a grupos ilegales, grupos criminales, mientras que en el gobierno de Venezuela hay muchísimos. Le puedo dar los nombres. Es más, los pueden buscar ustedes. Cualquiera que está escuchando esto en toda América Latina puede ir al sitio web del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, treasury.gov, en inglés, por supuesto, y poner ahí Kingpins y poner Venezuela y van a ver 8 nombres, no solo el de Carvajal, pero de Rodríguez Chacín, de otros ministros, generales, jefes de inteligencia, que han sido encausados, encausados no es la palabra legalmente correcta, que han sido designados como capos de la droga, como el señor Carvajal, por haber tenido el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos enormes cantidades de pruebas. La razón por la cual el gobierno de Holanda no le dio el visto bueno, el placet,
al señor Carvajal como cónsul de Venezuela en Aruba es porque el gobierno de Holanda tiene las mismas pruebas que tiene el gobierno de Estados Unidos y otros, que el señor Carvajal no se merece ese título de diplomático porque es un criminal, ha participado en actividades criminales y normalmente no se aceptan a diplomáticos que son criminales como representantes de otros países. Y esa es la gran diferencia entre Carvajal y Montesinos, que Carvajal no es el único Montesinos en el gobierno de Venezuela. Y finalizo con esto, señor Reich, porque empiezan a llegarme preguntas en Twitter ahorita. Dicen, no pueden detener a diplomáticos en funciones, tienen fuero de corte según acuerdo de Viena y respaldado por la ONU. Ese es el argumento que está usando el presidente Maduro para decir que el señor Carvajal está secuestrado. Primero, que no era diplomático en funciones. No había comenzado sus funciones porque no le habían dado el placet. No le habían dado el placet porque no se lo merece, no se lo había ganado. ¿Por qué no se lo había ganado? Porque el señor Carvajal es un criminal. Punto. O sea que el argumento del señor Maduro, como todos los otros argumentos del señor Maduro, no funciona en este caso. Segundo, que el señor Carvajal trató de entrar en Aruba con un documento falso. O sea, es que él ni siquiera tiene la autoestima de presentar el documento de diplomático que le había dado el gobierno de Venezuela, que no se lo había dado, pero se lo dio, sino que usó uno de los varios documentos falsos que él siempre carga sobre su persona. O sea que no era ningún funcionario en funciones, primero, y segundo, que trató de entrar en Aruba con documentos falsos, violando la ley internacional. Mil gracias, Otto Reich, ex subsecretario de Estado para América Latina, por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Una buena noche, muy amable.